¿Sabes qué ejercicio activa más el suelo pélvico? Probablemente no sea el que tienes en mente. Y si trabajas con pacientes deportistas que presentan pérdidas de orina o síntomas de incontinencia, esto te interesa mucho más de lo que crees. Porque el problema no es solo la incontinencia. El verdadero problema es no tener una forma objetiva de saber qué está ocurriendo realmente en esa musculatura mientras tu paciente se mueve, corre, salta o entrena. Hasta un 70% de las deportistas jóvenes pueden presentar síntomas de disfunción del suelo pélvico incluso sin haber dado a luz. Y aún así, en muchos casos, los programas de entrenamiento y rehabilitación no cambian. ¿Por qué? Porque la mayoría de profesionales no dispone de datos objetivos para saber si el ejercicio que están utilizando realmente activa el suelo pélvico o no. La valoración subjetiva tiene límites claros. Y sin información real ocurren tres cosas. Diseñamos programas sin saber si la musculatura puede tolerarlos, dependemos únicamente de las sensaciones de la paciente y cuando no mejora, no sabemos exactamente qué ajustar. Aquí es donde entra la electromiografía de superficie con sondas intracavitarias. Gracias a la EMG podemos medir la activación real del suelo pélvico durante diferentes ejercicios y posiciones. No lo que debería ocurrir según la teoría, sino lo que está ocurriendo de verdad en esa paciente concreta y en ese ejercicio concreto. Y esto cambia completamente la forma de tomar decisiones clínicas. En un estudio realizado utilizando el sistema Endurance para analizar la activación de los músculos intracavitarios del suelo pélvico, los resultados mostraron diferencias muy claras entre ejercicios. Y algunos resultados contradicen totalmente la intuición clínica habitual. La sentadilla fue, con diferencia, el ejercicio que más activación generó. Un 151,4% respecto a la contracción de referencia medida en decúbito supino. Es decir, el suelo pélvico trabaja muchísimo más durante una sentadilla que en posiciones estáticas o tumbadas. Esto tiene una implicación clínica enorme. Si tu objetivo es estimular y fortalecer el suelo pélvico, la sentadilla puede ser una de las herramientas más eficaces disponibles siempre que la paciente esté preparada para tolerarla. Después aparecieron la plancha frontal y la cuadrupedia, con valores muy similares, alrededor del 122%. Ambas posiciones desafían la estabilidad del tronco y la pelvis y obligan al suelo pélvico a participar activamente para mantener el control postural. Son ejercicios muy útiles cuando todavía no puedes introducir cargas más altas o cuando buscas progresiones más controladas. En el extremo opuesto encontramos el decúbito supino, la bipedestación estática y la plancha lateral, con activaciones muy bajas, apenas por encima del valor de referencia. Esto no significa que sean ejercicios inútiles, pero sí que generan un estímulo mucho menor si el objetivo es desarrollar fuerza o capacidad funcional del suelo pélvico. Y aquí aparece la clave biomecánica más importante. Las posiciones que desafían la gravedad y la estabilidad pélvica generan mayor activación muscular. Por eso muchas pacientes son capaces de contraer correctamente el suelo pélvico tumbadas durante la exploración clínica, pero fallan cuando están de pie, corriendo o saltando. La demanda cambia completamente. ¿Y cómo puedes utilizar esta información en la práctica clínica? Primero, personalizando mucho mejor los programas según el deporte y los síntomas de cada paciente. No necesita lo mismo una corredora de larga distancia que una paciente que practica yoga o pilates. Segundo, utilizando la EMG para comprobar objetivamente si el suelo pélvico está preparado para tolerar impactos antes de volver al deporte. Y tercero, ajustando progresiones con seguridad. Puedes empezar en cuadrupedia o plancha y avanzar hacia ejercicios más demandantes según la activación real que observes en cada sesión. Una pregunta muy frecuente es si la sentadilla es segura en pacientes con disfunción del suelo pélvico. Y la respuesta es depende. Precisamente porque genera mucha activación, puede ser muy eficaz para fortalecer, pero también excesiva en fases tempranas si la musculatura todavía no tiene capacidad suficiente. Otra pregunta habitual es por qué tumbadas generan tan poca activación. La conclusión es muy clara. La posición en la que colocas a tu paciente determina gran parte de la activación que vas a conseguir en el suelo pélvico. La sentadilla lidera claramente el ranking, seguida de la plancha frontal y la cuadrupedia, mientras que las posiciones tumbadas generan una activación mucho menor. Sin electromiografía, toda esta información se queda en el terreno de las suposiciones. Con EMG puedes medir exactamente qué está ocurriendo en cada paciente y ajustar tus programas con precisión real. Porque no basta con saber qué ejercicio debería funcionar, necesitas saber si está funcionando en tu paciente concreto.